Estás escuchando Parte de Ti, el programa de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Conoce, infórmate, entérate sobre egresados, educación continua, internacionalización, desarrollo emprendedor, prácticas profesionales y servicio social, transferencia de conocimiento. Porque tú eres parte de nosotros y la UNI es parte de ti. ¡Comenzamos! Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en su programa Parte de Ti, el programa de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Soto y me da mucho gusto recibirlos esta mañana en vivo, ya que estamos en cabina en Radio Universidad, obviamente 88.5, y nos pueden escuchar en internet también por si ahorita se van a dirigir a su oficina o a su escuela. Métanse a la página de la UNI y en y pueden encontrar el link de Radio Universidad para escucharnos en cualquier parte del mundo. Esta mañana me da mucho gusto recibir a Emma Elisa Menchaca de la Rosa, que nos acompaña aquí para platicarnos un tema muy interesante. Emma, qué gusto que estés con nosotros, qué bueno que tuviste el tiempo de acompañarnos. Sí, muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar, bueno, antes de entrar directamente a platicar contigo, les quiero recordar que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, búsquennos en Facebook como Vinculación UASLP, también pueden encontrar nuestro Facebook de egresados, que es Egresados UASLP, también tenemos Twitter, también tenemos YouTube, entonces búsquennos, encuéntrenos, denos like, síganos y encuentren toda la información, además de este programa, como siempre les digo, también de bolsa de trabajo, de programas de posgrado, de muchas cosas más que tenemos para ustedes. Entonces chéquenlo, entren y no dejen de enterarse y de estar en contacto con nosotros que somos universitarios y con ustedes que siempre van a ser universitarios. Emma, vámonos ya directo contigo a la entrevista. Platicamos fuera del aire y aparte hemos platicado previamente de que tú realizaste un programa de intercambio en el extranjero. Hemos platicado durante otros programas y durante otras emisiones la importancia y todos los beneficios que trae realizar este tipo de programas. Tú eres licenciada en Derecho, eres egresada de Derecho y aparte particularmente te encuentras participando en la UNI ya de regreso, que es como muchas veces decimos también ya del otro lado, que obviamente las cosas se ven súper distintas. Platícame de toda esta experiencia. ¿En qué momento tú decides, bueno, quiero realizar mi estudio en el extranjero y cómo es que te animas, cómo es que te avientas en este primer paso? Mira, desde el inicio de la carrera, cuando entré a estudiar Derecho, siempre tuve la inquietud por estudiar en el extranjero. Sin embargo, claro, porque la carrera tiene ciertas materias que tenemos que llevar, por decirlo así, estrictamente aquí, por la legislación que tenemos, muchas veces es difícil a lo mejor encontrar un programa de compatibilidad que te pueda ofrecer todas las herramientas propiamente para la formación de un abogado. Sin embargo, en aquella época yo me acuerdo que empecé a investigar, empecé a ver los programas y en aquel momento el programa de movilidad era un programa que empezaba a tener muchísimo auge y fue cuando yo empecé a ver qué universidades nos podrían recibir y donde nosotros pudiéramos también homologar nuestros estudios. Es así como empiezo a hacer pues todo el trámite, la investigación y finalmente de toda la oferta, porque de hecho es importante decirlo, la Universidad Autónoma tiene una oferta muy amplia para realizar intercambios. De hecho, no solamente tienes varios países, sino que dentro de esos países tienes una selección enorme de universidades, es decir, puedes conocer diferentes perspectivas y ámbitos. Y finalmente me decidí en aquella época por irme a estudiar en la primera parte de esta movilidad a Francia, que es el primer intercambio que yo hago y me voy en el año 2010 me voy a estudiar a Nantes. Y allá me quedo por un periodo de 6 meses. ¿Y qué es lo interesante de esta experiencia? Que finalmente para nosotros como estudiantes, cuando estamos preparando la movilidad y cuando inicia todo el aspecto de imaginarnos, cuando todavía estamos aquí en la facultad, de imaginarnos cómo va a ser nuestra estancia ya, los trámites que tenemos que hacer, las visas, dónde vamos a vivir, con quién vamos a vivir, qué vamos a hacer, cómo van a ser nuestros maestros, nuestras clases, es todo un desafío, porque prácticamente se presenta un panorama nuevo para un estudiante, porque tú de aquí te vas solo, de aquí te despides y prácticamente pues te dan la bendición y cuando tú llegas allá al extranjero vas únicamente con tus herramientas y esto presenta un desafío muy importante porque prácticamente nos ayuda a convertirnos en agentes sociales, en agentes de cambio. ¿Por qué? Porque cuando estamos allá, en cualquier universidad, independientemente de la que seleccionemos, tienes que desarrollar tus propias habilidades para poder resolver problemas del día a día que se te van presentando y situaciones nuevas en una sociedad que es distinta, con otras costumbres, con otros usos, con otra historia, otra idiosincrasia y lo más probable, por ejemplo, en mi caso también era otro idioma. Entonces eso
lo que hace, además de aportarte una gran experiencia evidentemente académica, que es lo principal que buscamos, sobre todo aporta una cuota importantísima en una experiencia que es a nivel personal. La riqueza personal que los estudiantes adquieren a través de realizar este tipo de experiencias y ejercitar la movilidad, que además la movilidad es un derecho que ellos tienen como estudiantes universitarios, es una parte fundamental dentro de la formación del estudiante. En aquella época yo lo veía como me voy a ir a estudiar, yo inicialmente nada más postulé por 6 meses, finalmente me encantó, me gustó, me quedé el año, en Francia me abrieron las puertas para que me pudiera quedar el año y allá completé un año de mi carrera. Cuando ya regreso finalmente acá a México a terminar mis estudios en Derecho, te das cuenta del antes y el después, lo puedes medir tangiblemente, porque evidentemente cuando regresas no eres la misma persona, aunque en edad cronológica sigas siendo aparentemente chico. Cuando tú regresas aquí te das cuenta de toda la experiencia, la riqueza y sobre todo la madurez que te aporta para poder enfrentar los retos de la vida diaria, que una vez como egresado vas a tener particularmente que enfrentar como un profesional. Y eso es la mayor experiencia que puede sacar una persona que ejercita su movilidad, porque evidentemente el enriquecimiento que viene acompañado, además de lo académico, viene acompañado de ese enriquecimiento personal, que finalmente es lo que buscamos, formar personas integrales. Emma, ¿por qué fue que te decidiste por Francia? O sea, ¿en qué momento dijiste, bueno, este país me llama la atención? Evidentemente, seguramente tenía un programa académico que te convencía, pero ¿qué fue esa decisión final que tomaste? Mira, siempre me gustó mucho la cultura, quería conocer el país, pero fundamentalmente me llamaba la atención el sistema de estudios que tenían. ¿Por qué? Porque ellos mantienen un sistema de estudios de clases magistrales. En las clases magistrales, que es distinto al sistema que mantenemos acá, todos los estudiantes llegan, de hecho tú compartes el aula aproximadamente, bueno, no son aulas, de hecho son auditorios donde se imparten las clases aproximadamente con 220 compañeros, todos tomando la misma clase simultáneamente con un profesor que te está dando una cátedra magistral. Entonces, cuando tú llegas y tomas esa clase, es un método distinto de enseñanza. ¿Por qué? Porque obviamente es más acotado el tiempo de la materia, la exigencia que se tiene es mucho mayor, ellos estudian también mucha parte de la jurisprudencia y tenemos también muchas partes que son comunes en cuanto a aspectos de legislación, y eso permite que se pueda complementar mucho los estudios y el enriquecimiento que tienen desde una visión, por ejemplo, desde la Unión Europea, con esta perspectiva internacional, que era prácticamente lo que yo buscaba en ese momento, fue lo que finalmente me llevó a determinarme por tomar la decisión para Francia. ¿Qué fue el reto más importante al que te enfrentaste estando allá? Algo que tal vez no te esperabas o algo que ya veías venir y de repente fue lo que más trabajo te costó. Las evaluaciones finales. Las evaluaciones finales, de hecho, son muy estrictas cuando tú terminas la materia, porque también el sistema de evaluación, al menos el que a mí me tocó, no es como el que estaba acostumbrada a llevar aquí. Allá es un examen único y el examen es oral. Entonces eso te exige primero tener un muy buen dominio del idioma y además dominar completamente la materia. No hacen excepciones porque tú seas extranjero, no te hacen el examen en español, no hay algún... ¿Tus clases eran en francés también? ¿Perdón? ¿Tus clases eran en francés sí, también? Sí, todo era en francés, o sea, de hecho no hay, yo no llevé ninguna materia en español, todo era en francés, y entonces cuando ya nos notifican del examen final y te dan una fecha para que te presentes, ¿cómo se llama?, al examen, yo creo que fue el desafío más grande, porque claro que implica un reto estar sentada enfrente de 3 maestros que te están calificando, que son más o menos aproximadamente 4 preguntas de todo un semestre, y que sabes que eso depende de tu nota, o sea, de aprobar un semestre o llegar con una materia reprobada. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que son las que a lo mejor me llegaron a en su momento, claro, a presentar un desafío más grande. Una vez que lo pasas y que ya tienes tus notas, porque en ese momento te dan tus resultados, obviamente la satisfacción que sientes es tremenda, de saber que llegas con todas tus materias aprobadas, que te fue bien y que finalmente lograste vencer esa, ¿cómo se llama? O sea, ese reto que implica, aparte de adentrarte en una legislación que es ajena, porque finalmente cuando vas a otro país, independientemente del que sea, en el caso, por ejemplo, de nosotros los abogados, tienes que estudiar una legislación que no es la tuya y tienes que adentrarte para poder comprender otro tipo de contextos y poder también estar al mismo nivel que tus compañeros.
¿Cómo fue para ti? Ya contaste un poco, pero el regreso, o sea, ¿qué siguió esta experiencia académicamente y profesionalmente? ¿Cómo le pudiste sacar más provecho ya estando acá en México? Esa es la parte más importante que me gustaría platicarle a todos los estudiantes que o estén ejercitando su movilidad o la vayan a ejercitar o que apenas estén entrando y se quieran informar. ¿Por qué? Porque el hecho de que la universidad les otorgue esta oportunidad de poder ejercitar su movilidad durante el periodo de licenciatura es sumamente importante, porque prácticamente la herramienta que les están entregando es una herramienta muy poderosa que les va a abrir muchas puertas y muchas puertas a futuro. Se los puedo decir en una experiencia propia particular, que después de que cuando yo regreso me titulo, termino mi licenciatura y entonces me empezó la inquietud por seguir estudiando y yo quería regresar al extranjero, ya tenía la experiencia. Sin embargo, ¿qué pasa? Que el campo de las becas para posgrado es más cerrado y sobre todo en el área, ¿cómo se llama?, de derecho. Generalmente siempre las becas están enfocadas para ingeniería, para medicina, para ciencias, pero el área de derecho es un poco más restringida. Entonces yo empecé a hacer una búsqueda literal, exhaustiva de becas y no encontraba una beca que tuviera todos los complementos necesarios para que yo pudiera durar todo el tiempo que normalmente dura un posgrado en el extranjero. Y entonces, por azares del destino, empiezo a investigar. Después de haberme titulado, me titulo aquí con mención honorífica, empiezo a buscar a ver si había a lo mejor becas de excelencia y me encuentro con una beca que es maravillosa, que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores a través en convenio, con la ACSI, que es la Agencia de Cooperación Internacional de la República de Chile. Y entonces este tipo de becas lo que te dan es una cobertura completa, absolutamente completa. Te cubren todo. Pero ¿cuál es el requisito esencial? Que esa beca únicamente se la otorgan a un solo abogado por año para todo el país. Entonces la beca es muy reñida. Es una beca muy peleada. Cuando yo empiezo a ver los requisitos, yo lo primero que pensé, yo dije, yo voy a postular porque tengo ganas de irme y voy a hacer todo el trámite. Pero en el fondo no sabía si tenía siquiera la posibilidad de pasar un primer filtro, porque un primer filtro tú lo pasas aquí en México. De hecho, tú nunca te enteras, no te dicen, tú te enteras si es que tus papeles llegan hasta Chile, que es donde finalmente, por ejemplo, en mi caso, se decidió. Los embajadores decidieron por mí para darme la beca. Y entonces cuando yo hago todo este proceso, al principio yo la verdad no tenía ni siquiera una expectativa real de poder concretar esta beca. Finalmente yo inicio este periodo a los 2 meses de haberme titulado. Y 6 meses después me estaban avisando, recibí una llamada de Santiago de Chile para avisarme que me habían seleccionado, que era la abogada seleccionada para irme becada a estudiar, y es así como llego a estudiar mi maestría. Entonces, cuando yo llegué allá, lo primero que pregunté, porque obviamente me daba mucha inquietud saber, yo únicamente tenía 23 años, me acababa de titular, tenía de hecho escasos 3 meses que me había titulado, ya tenía experiencia profesional, había estado trabajando en el Poder Judicial, pero de ahí en fuera me causaba mucha curiosidad saber cuál había sido el factor determinante para que me seleccionaran a mí y no a otra persona dentro de los miles de participantes que había. Y entonces cuando yo llego allá a Santiago de Chile y llego a la embajada y recibo los papeles y la bienvenida oficial y pregunto, ellos lo primero que me responden fue contundente y me dicen, el hecho de que tú cuentas con un antecedente de movilidad internacional. Y ese antecedente que tú tienes es un antecedente positivo, duraste 1 año, tus materias obviamente estuvieron aprobadas, regresaste y te titulaste, eso quiere decir que tú le prestas la garantía, en este caso, de que la inversión que vamos a hacer en ti para tu maestría va a estar garantizada. Y por lo tanto, de esa manera es que nosotros adquirimos esa calidad de embajadores. Desde que estamos en la universidad, embajadores, en otros países, abriéndole puertas a los estudiantes que vienen, a los que están por irse y a los que todavía a lo mejor tienen la duda de si irme o no irme, porque muchas veces también está el miedo, ¿no? El miedo de, oye, ¿cómo va a ser cuando me vaya? Y si me voy sola, y si no me voy con mis amigos, y voy a llegar con gente extraña, sí iré a probar. Todo ese tipo de dudas que a lo mejor llegan, a albergarse en un momento dado en una persona que está a punto de tomar la decisión o que no tiene la certeza absoluta, te puedo decir con toda la seguridad que quedan disipadas una vez que vives la experiencia, que sabes lo que es conocer otras culturas, conocer otra gente y sobre todo mostrar también aspectos de nuestra cultura para que la gente, al igual que nosotros salimos al extranjero, sepan que nosotros somos puertas abiertas y estamos también dispuestos a recibirlos de la misma manera.
Yo creo, Emma, que esas dos cosas que mencionas son muy importantes. Siempre somos embajadores cuando vamos a otro lado y somos embajadores de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra universidad e incluso hasta de nuestra propia familia. Entonces jugamos un papel muy importante porque identifican a México como la persona que está ahí. Y también lo que dices, y era lo que platicábamos también un poco fuera del aire, la dificultad que de repente presenta encontrar becas para las ciencias sociales, aparentemente, o sea, más bien, sí existe. No vamos a mentir que no existe, porque obviamente pues la tendencia mundial, la tendencia nacional es el desarrollo tecnológico. Sin embargo, también es importante recalcar que claro que se puede. Hay que buscarle igual un poco más, hay que realizar procesos, pero sí se puede, sí hay becas también, sí las pueden encontrar y pueden realizar todo ese proceso. Tu caso es un caso exitoso y también existen otros casos de otras áreas también de las ciencias sociales en donde se logra esta meta final y se logra cumplir este proyecto y este propósito, y qué mejor que ayudado de un antecedente que también es importante. ¿Qué tan diferente fue para ti la experiencia en Chile que en Francia? Mira, la verdad, la experiencia, cuando la comparo, sí fue muy distinta, porque, por ejemplo, cuando yo llegué de movilidad a Francia, las primeras experiencias, bueno, claro, yo llegué directamente a clases y no hubo mucho tiempo como de conocer, de adaptación, o sea, prácticamente creo que tuve 3 días entre que llegué y ya estaba en la universidad. Entonces eso pues te va enrolando en un ritmo que va muy rápido y que te tienes que ir poniendo a la par de tus compañeros, de las clases, y tomar como ese nuevo método de enseñanza. Y prácticamente te puedo decir que a mí el año se me pasó rapidísimo y fue un año sobre todo muy extenuante, porque claro que requiere un esfuerzo mucho mayor entender aparte también una legislación que sí tenía aspectos muy distintos, y sobre todo por algunas materias en particular que yo llevé allá y que eran muy exigentes. Entonces en ese sentido sí fue una experiencia distinta. En el caso, por ejemplo, cuando yo lo comparo, en el caso de Chile, yo llego en un contexto donde yo era realmente muy chica en relación a mis compañeros de maestría. De hecho, yo prácticamente era una niña, yo tenía 23 años y la mayoría de mis compañeros, ya eran fiscales, defensores, magistrados, esos eran mis compañeros. Entonces, claro que cuando yo llegué y veo el desafío al que me estoy enfrentando, sobre todo en Santiago de Chile, es porque son personas que además de que obviamente que ejercitan la carrera, ya tenían cargos importantes, y obviamente para ellos era su legislación y ellos ya estaban, eso es lo que practicaban en el día a día, y para mí obviamente no iba a haber como una nivelación especial, o sea, yo tenía que estar a la par que ellos. Entonces, ese primer momento también, esos primeros prácticamente 3 meses en que yo llego, sí fueron muy exigentes en cuanto a tener que estudiar todos esos cambios, todos sus códigos, para poder estar en sintonía y a la par de los estudios. ¿Por qué? Porque también el programa en el que yo estuve era un programa sumamente exigente y por lo tanto tenía que estar, al día. Ahora, los profesores también que recibíamos eran de los catedráticos más reconocidos y vienen de hecho de muchas partes del mundo a darte exclusivamente esa clase. Entonces, por lo tanto, es una maestría muy demandante. Al principio, no te voy a negar, yo sí lo veía difícil, sí decía, no sé si voy a ser capaz de poder sacar todos los módulos bien. Soy muy chica, ellos ya están más grandes, pues obviamente todos empapados en la legislación, y finalmente me voy llevando la sorpresa que aproximadamente pasando el primer trimestre de la maestría me había logrado, acomodar, nivelar, y no solamente eso, sino que tuve la oportunidad de empezar a ir a conocer el centro de justicia, a relacionarme con los magistrados, a ver cómo es su medio en el día a día, y todo ese ejemplo que nosotros tomamos, por ejemplo, en un momento dado cuando hicimos la reforma al sistema de justicia penal aquí en México, me tocó la experiencia, y eso es lo más valioso que a lo mejor yo me pude traer de Chile, de estar inserta en el centro de justicia de Santiago y ver el día a día, la práctica, poder traer buenas prácticas para replicarlas acá y poder hablar de una experiencia vívida, es decir, cómo de verdad lo hacen, cómo ellos sintieron ese cambio y cómo también nos pueden ayudar a nosotros en este momento específico que estamos viviendo de consolidación, porque prácticamente pues ellos ya lo vivieron. Y entonces esa parte finalmente fue la que yo creo que termina de enriquecer toda esta experiencia, es esa como cerecita en el pastel, donde ya no te toca verlo desde afuera, sino que me tocó ver todos los ámbitos, no solamente desde el Poder Judicial, sino también desde la Defensoría, desde la Fiscalía. Entonces el tener compañeros que ya estaban insertos en ese mundo y que te podían abrir la puerta para que conocieras esas experiencias
Yo creo que fue lo más enriquecedor y el mayor aporte, porque finalmente cuando yo regreso a México, terminando estos estudios, llego y empiezo obviamente a buscar trabajo. En la experiencia profesional, mi primera experiencia profesional fue prácticamente en cuanto a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y eso lo logré hacer con lo que yo había aprendido, no nada más en las aulas, en el magíster, sino en la parte práctica y profesional que tuve la oportunidad de hacer junto con mis compañeros allá en Santiago. Justamente de eso quería platicar, Emma. Cuéntame qué haces actualmente, cómo te has desarrollado en esta área del derecho. Bueno, cuando terminé de trabajar en esta parte de la implementación, que fue cuando ya termina prácticamente en todo el país, regreso aquí a mi estado después como de casi 4 años de ausencia, y empiezo a trabajar ya en la universidad. En esta parte de la universidad, evidentemente, ahorita lo que me toca hacer es servir únicamente como enlace de movilidad estudiantil para la Facultad de Derecho, que es la parte que nos gusta y que queremos incentivar a todos los estudiantes, que aunque evidentemente nuestra materia pueda tener algunas partes que sí efectivamente, o materias que son más cerradas, lo cierto es que cada día hay más oportunidades para poder seguir, hay muchas posibilidades, y no únicamente posibilidades, sino también que existen becas. Son becas que también pueden buscar los estudiantes paralelamente, por ejemplo, para aquellos que tengan una dificultad mayor para poder ejercitar su movilidad. No quiere decir que es imposible. Hay muchas plataformas que actualmente están ofertando becas para alumnos de licenciatura, para alumnos de pregrado, y posteriormente quienes logren hacer su movilidad pueden utilizar esa herramienta para solicitar una beca en posgrado. Entonces es incentivarlos, es a que pierdan el miedo, es a que rompan las barreras, que se atrevan a irse, a salir, y sobre todo lo más importante, una vez que se encuentren afuera, no importa, aunque sea en otro estado, sea una movilidad nacional, sea una movilidad internacional, que tengan la plena certeza y la seguridad que van a tener una perspectiva diferente de cómo ver las cosas, cómo asumir realidades, cómo enfrentar retos, y sobre todo, cuando regresen aquí a San Luis Potosí a terminar su carrera, cuando regresen aquí a su estado y se estén ya desarrollando profesionalmente, van a tener una perspectiva diferente que les va a permitir tener una flexibilidad distinta al resto de las personas, porque el aspecto de la movilidad yo creo que es un aspecto fundamental que debemos incentivar en todos nuestros estudiantes. Ya hoy en día, en un mundo globalizado, no podemos permanecer, insertos en el mismo lugar. Al contrario, tiene que haber intercambios constantemente, porque eso permite no nada más el intercambio de ideas, de cultura, sino también un intercambio de manera de pensar, una difusión que sea integral, y también eso, el estar estrechamente, aunque las distancias nos separen, pero estar cercanos de esa manera. Emma, después de tu experiencia en el extranjero, tanto en posgrado como en licenciatura, y aparte después de tu desarrollo como profesionista ya del derecho, ¿qué consejo le darías a alguien que nos está escuchando ahorita y que está a punto de iniciar este proceso de movilidad? O sea, que ya está a punto de irse o a punto de llevar sus papeles. Bueno, en lo particular, la convocatoria cerró el día de ayer, y a todos los estudiantes que me tocó platicar con ellos y que tenían dudas y que también se están yendo a informar, por ejemplo, para preparar su movilidad para el próximo semestre, yo lo primero que les digo es: busquen, cuando quieran escoger su movilidad, busquen 2 cosas principalmente. Una, ¿qué quieren hacer cuando estén fuera de aquí de San Luis? Y cuando yo les digo qué quieren hacer, es a dónde quieren irse y qué buscan en ese lugar. En concreto, ¿qué buscan? ¿Qué experiencia buscan? Y después de que me digan a qué lugar se quieren ir y que ya hayan decidido si eligen Europa, si eligen Sudamérica, si eligen Estados Unidos, si eligen alguna movilidad nacional, que me digan por qué seleccionaron esa universidad en particular. Porque esas 2 cosas son las que fundamentalmente los van a mantener y los van a hacer tener siempre la seguridad de que hicieron la mejor elección. Primero, porque eligieron el lugar donde ellos quieren estar para conocer, para enriquecerse, para salir, porque nosotros entendemos que la movilidad, además de ser una experiencia evidentemente académica, los muchachos también salen, hacen vida social, interactúan con sus compañeros, salen a conocer otros lugares. Entonces, que el lugar que elijan sea un lugar que les pueda aportar eso. Y obviamente el segundo lugar es ¿por qué seleccionaste esa universidad? Y que esa universidad
que tú estás escogiendo tenga un plan de estudios o unas materias que efectivamente a ti te puedan enriquecer, que aprendas algo allá distinto, que tú sepas que a lo mejor aquí no vas a aprender o que te lo van a enseñar de una manera distinta y que luego entonces tú, con ese conocimiento que tengas en el extranjero, lo puedes incluso hasta replicar cuando tú regreses con tus compañeros, con lo que aprendiste. Obviamente el conocimiento se queda, es un bagaje que llevamos para toda la vida. Todo lo que aprendamos, tanto a nivel académico como personal, nos va a acompañar el resto de nuestros días. Y yo te puedo asegurar que eso va a ser para bien. Entonces, que sean esas dos cosas, que se decidan, que no tengan miedo, sobre todo, es que mis amigos no se van a ir y entonces yo quedaría solo y ¿qué va a pasar? Vete. Si te vas solo, es más, yo considero que es la mejor oportunidad. ¿Por qué? Porque eso te obliga a abrirte necesariamente a otras personas, te obliga a conocer, te obliga a aperturarte y te obliga también a romper esa zona de confort donde no hay nadie que tú conozcas, donde no hay nadie que te pueda resolver los problemas, donde no hay nadie que te vaya a ayudar y sin embargo que tú tengas la posibilidad de hacerlo y con eso tener la seguridad de que puedes salir adelante ante cualquier desafío que te presente la vida. Eso es muy importante que lo digas, Emma. Yo creo que la experiencia, como ya hicimos mucho énfasis durante el programa, obviamente es profesional, pero también es personal. Te cambia una perspectiva del mundo, de tus estudios, yo me atrevería a decir que de tu familia también, claro. Y de las oportunidades de trabajo que puedes conseguir después. Yo creo que la capacidad de adaptación ahora, en la actualidad, es uno de los principales requisitos para los empleadores de cualquier persona que se integre a las empresas o a las instituciones. Tenemos que saber adaptarnos al cambio y adaptarnos a resolver los problemas también con lo que tengamos. Entonces esta experiencia va muy dirigida hacia eso. También te tienes que adaptar al cambio y también tienes que resolver tus propios problemas y que mejor que resolverlos en otro contexto, ¿no? Un contexto diferente al que estás acostumbrado. Algo que te saca precisamente de tu zona de confort. Emma, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Me da mucho gusto que platiques, como te platicaba afuera, aquí en el programa tratamos de que nos platiquen de qué se trata alguien que ya lo vivió, alguien que tiene la experiencia directamente, alguien que te puede decir, bueno, o sea, igual sí está complicado, pero sí se puede hacer, puedo tener estos beneficios y además es una experiencia que la institución brinda para toda la vida. Y eso también es muy importante, no en cualquier lado puedes tener esta experiencia de toda la vida. Y además con los convenios que tenemos actualmente, que prácticamente hacen que la misma colegiatura que pagues aquí, la pagas en otro lado. O sea, no es como que si me voy a Francia voy a pagar en euros, carísimo, todo. No, al contrario, pagas tu misma colegiatura que aquí. Y hay otras maneras de cubrir tus gastos personales, que además, pues siendo estudiante y siendo joven también puedes adaptarte, ¿no? A otro tipo de circunstancias. Entonces, qué bueno que tuviste oportunidad de venir, Emma. Ojalá nos acompañes más adelante para seguir platicando más de la Facultad de Derecho también, pero de toda esta experiencia internacional y de todas las inquietudes que tienen los jóvenes que nos escuchan también, o sus papás, también es importante recalcar, sobre todo este proceso de movilidad. No, pues muchas gracias, al contrario, y a todos los estudiantes yo les digo, si se puede, si hay muchas oportunidades, hay muchos convenios y sobre todo decídanse, váyanse y pierdan el miedo. Como no, pues ahí estuvo. Les recordamos que bueno, vamos a seguir platicando más de este tema y esperamos, como te digo, Emma, que nos acompañen más adelante para seguir platicando de toda esta área y que los esperamos también la próxima semana para seguir platicando más de nuestra universidad. Mi nombre es Raquel Soto, hasta la próxima. Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes la próxima semana para seguir platicando más de nuestra universidad. Esto fue Parte de ti. Estás escuchando Parte de ti, el programa de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Conoce, infórmate, entérate sobre egresados, educación continua, internacionalización, desarrollo emprendedor, prácticas profesionales y servicio social, transferencia de conocimiento. Porque tú eres parte de nosotros y la UNI es parte de ti. ¡Comenzamos! Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en su programa Parte de ti, el programa de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Soto y me da mucho gusto recibirlos esta mañana en vivo, ya que estamos en cabina en Radio Universidad, obviamente 88.5, y nos pueden escuchar en internet también por si ahorita se van a dirigir a su oficina o a su escuela. Métanse a la página de la UNI y y pueden encontrar el link de Radio Universidad para escucharnos en cualquier parte del mundo. Esta mañana me da mucho gusto recibir a Emma Elisa Menchaca de la Rosa, que nos acompaña aquí para platicarnos
tenemos un tema muy interesante. Emma, qué gusto que estés con nosotros, qué bueno que tuviste el tiempo de acompañarnos. Sí, muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar, bueno, antes de entrar directamente a platicar contigo, les quiero recordar que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, búsquennos en Facebook como Vinculación UASLP, también pueden encontrar nuestro Facebook de egresados, que es Egresados UASLP, también tenemos Twitter, también tenemos YouTube, entonces búsquennos, encuéntrenos, denos like, síganos y encuentren toda la información, además de este programa, como siempre les digo, también de bolsa de trabajo, de programas de posgrado, de muchas cosas más que tenemos para ustedes, entonces chéquenlo, entren y no dejen de enterarse y de estar en contacto con nosotros que somos universitarios y con ustedes que siempre van a ser universitarios. Emma, vámonos ya directo contigo a la entrevista. Platicamos fuera del aire y aparte hemos platicado previamente de que tú realizaste un programa de intercambio en el extranjero. Hemos platicado durante otros programas y durante otras emisiones la importancia y todos los beneficios que trae realizar este tipo de programas. Tú eres licenciada en Derecho, eres egresada de Derecho y aparte particularmente te encuentras participando en la uni ya de regreso, que es como muchas veces decimos también ya del otro lado, que obviamente las cosas se ven súper distintas. Platícame toda esta experiencia. ¿En qué momento tú decides, bueno, quiero realizar mi estudio en el extranjero y cómo es que te animas, cómo es que te avientas en este primer paso? Mira, desde el inicio de la carrera, cuando entré a estudiar Derecho, siempre tuve la inquietud por estudiar en el extranjero. Sin embargo, claro, porque la carrera tiene ciertas materias que tenemos que llevar, por decirlo así estrictamente aquí, por la legislación que tenemos, muchas veces es difícil a lo mejor encontrar un programa de compatibilidad que te pueda ofrecer todas las herramientas propiamente para la formación de un abogado. Sin embargo, en aquella época yo me acuerdo que empecé a investigar, empecé a ver los programas y en aquel momento el programa de movilidad era un programa que empezaba a tener muchísimo auge y fue cuando yo empecé a ver qué universidades nos podrían recibir y donde nosotros pudiéramos también homologar nuestros estudios. Es así como empiezo a hacer pues todo el trámite, la investigación y finalmente de toda la oferta, porque de hecho es importante decirlo, la Universidad Autónoma tiene una oferta muy amplia para realizar intercambios. De hecho, no solamente tienes varios países, sino que dentro de esos países tienes una selección enorme de universidades, es decir, puedes conocer diferentes perspectivas y ámbitos. Y finalmente me decidí en aquella época por irme a estudiar en la primera parte de esta movilidad a Francia, que es el primer intercambio que yo hago y me voy en el año 2010 me voy a estudiar a Nantes. Y allá me quedo por un periodo de 6 meses. ¿Y qué es lo interesante de esta experiencia? Que finalmente para nosotros como estudiantes, cuando estamos preparando la movilidad y cuando inicia todo el aspecto de imaginarnos, cuando todavía estamos aquí en la facultad, de imaginarnos cómo va a ser nuestra estancia ya, los trámites que tenemos que hacer, las visas, dónde vamos a vivir, con quién vamos a vivir, qué vamos a hacer, cómo van a ser nuestros maestros, nuestras clases, es todo un desafío, porque prácticamente se presenta un panorama nuevo para un estudiante, porque tú de aquí te vas solo, de aquí te despides y prácticamente pues te dan la bendición y cuando tú llegas allá al extranjero vas únicamente con tus herramientas y esto presenta un desafío muy importante porque prácticamente nos ayuda a convertirnos en agentes sociales, en agentes de cambio. ¿Por qué? Porque cuando estamos allá, en cualquier universidad, independientemente de la que seleccionemos, tienes que desarrollar tus propias habilidades para poder resolver problemas del día a día que se te van presentando y situaciones nuevas en una sociedad que es distinta, con otras costumbres, con otros usos, con otra historia, otra idiosincrasia y lo más probable, por ejemplo, en mi caso también era otro idioma. Entonces eso lo que hace, además de aportarte una gran experiencia, evidentemente académica, que es lo principal que buscamos, sobre todo aporta una cuota importantísima en una experiencia que es a nivel personal. La riqueza personal que los estudiantes adquieren a través de realizar este tipo de experiencias y ejercitar la movilidad, que además la movilidad es un derecho que ellos tienen como estudiantes universitarios, es una parte fundamental dentro de la formación del estudiante. En aquella época yo lo veía como me voy a ir a estudiar, yo inicialmente nada más postulé por 6 meses, finalmente me encantó, me gustó, me quedé el año, en Francia me abrieron las puertas para que me pudiera quedar el año y allá completé un año de mi carrera. Cuando ya regreso, finalmente acá a México a terminar mis estudios en Derecho, te das cuenta del antes y el después, lo puedes medir tangiblemente, porque evidentemente cuando regresas no eres la misma persona, aunque en edad cronológica sigas siendo aparentemente chico. Cuando tú regresas aquí te das cuenta de toda la experiencia, la riqueza y sobre todo la madurez que te aporta para poder enfrentar los retos de la vida diaria, que una vez como egresado vas a tener particularmente que enfrentar
como un profesional. Y eso es la mayor experiencia que puede sacar una persona que ejercita su movilidad, porque evidentemente el enriquecimiento que viene acompañado, además de lo académico, viene acompañado de ese enriquecimiento personal, que finalmente es lo que buscamos, formar personas integrales. Emma, ¿por qué fue que te decidiste por Francia? O sea, ¿en qué momento dijiste, bueno, este país me llama la atención? Evidentemente, seguramente tenía un programa académico que te convencía, pero ¿qué fue esa decisión final que tomaste? Mira, siempre me gustó mucho la cultura, quería conocer el país, pero fundamentalmente me llamaba la atención el sistema de estudios que tenían. ¿Por qué? Porque ellos mantienen un sistema de estudios de clases magistrales. En las clases magistrales, que es distinto al sistema que mantenemos acá, todos los estudiantes llegan, de hecho tú compartes el aula aproximadamente, bueno, no son aulas, de hecho son auditorios donde se imparten las clases, aproximadamente con 220 compañeros, todos tomando la misma clase simultáneamente con un profesor que te está dando una cátedra magistral. Entonces, cuando tú llegas y tomas esa clase, es un método distinto de enseñanza. ¿Por qué? Porque obviamente es más acotado el tiempo de la materia, la exigencia que se tiene es mucho mayor, ellos estudian también mucha parte de la jurisprudencia y tenemos también muchas partes que son comunes en cuanto a aspectos de legislación, y eso permite que se pueda complementar mucho los estudios y el enriquecimiento que tienen desde una visión, por ejemplo, desde la Unión Europea, con esta perspectiva internacional, que era prácticamente lo que yo buscaba en ese momento, fue lo que finalmente me llevó a determinarme por tomar la decisión para Francia. ¿Qué fue el reto más importante al que te enfrentaste estando allá? Algo que tal vez no te esperabas o algo que ya veías venir y de repente fue lo que más trabajo te costó. Las evaluaciones finales. Las evaluaciones finales, de hecho, son muy estrictas cuando tú terminas la materia, porque también el sistema de evaluación, al menos el que a mí me tocó, no es como el que estaba acostumbrada a llevar aquí. Allá es un examen único y el examen es oral. Entonces eso te exige primero tener un muy buen dominio del idioma y además dominar completamente la materia. No hacen excepciones porque tú seas extranjero, no te hacen el examen en español, no hay algún... ¿Tus clases eran en francés también? ¿Perdón? ¿Tus clases eran en francés sí, también? Sí, todo era en francés, o sea, de hecho no hay, yo no llevé ninguna materia en español, todo era en francés, y entonces cuando ya nos notifican del examen final y te dan una fecha para que te presentes, ¿cómo se llama?, al examen, yo creo que fue el desafío más grande, porque claro que implica un reto estar sentada enfrente de 3 maestros que te están calificando, que son más o menos aproximadamente 4 preguntas de todo un semestre, y que sabes que eso depende de tu nota, o sea, de aprobar un semestre o llegar con una materia reprobada. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que son las que a lo mejor me llegaron a en su momento, claro, a presentar un desafío más grande. Una vez que lo pasas y que ya tienes tus notas, porque en ese momento te dan tus resultados, obviamente la satisfacción que sientes es tremenda, de saber que llegas con todas tus materias aprobadas, que te fue bien y que finalmente lograste vencer esa, ¿cómo se llama? O sea, ese reto que implica, aparte de adentrarte en una legislación que es ajena, porque finalmente cuando vas a otro país, independientemente del que sea, en el caso, por ejemplo, de nosotros los abogados, tienes que estudiar una legislación que no es la tuya y tienes que adentrarte para poder comprender otro tipo de contextos y poder también estar al mismo nivel que tus compañeros. ¿Cómo fue para ti? Ya contaste un poco, pero el regreso, o sea, ¿qué siguió esta experiencia académicamente y profesionalmente? ¿Cómo le pudiste sacar más provecho ya estando acá en México? Esa es la parte más importante que me gustaría platicarle a todos los estudiantes que o estén ejercitando su movilidad o la vayan a ejercitar o que apenas estén entrando y se quieran informar. ¿Por qué? Porque el hecho de que la universidad les otorgue esta oportunidad de poder ejercitar su movilidad durante el periodo de licenciatura es sumamente importante, porque prácticamente la herramienta que les están entregando es una herramienta muy poderosa que les va a abrir muchas puertas y muchas puertas a futuro. Se los puedo decir en una experiencia propia particular, que después de que cuando yo regreso me titulo, termino mi licenciatura y entonces me empezó la inquietud por seguir estudiando y yo quería regresar al extranjero, ya tenía la experiencia. Sin embargo, ¿qué pasa? Que el campo de las becas para posgrado es más cerrado y sobre todo en el área, ¿cómo se llama?, de derecho. Generalmente siempre las becas están enfocadas para ingeniería, para medicina, para ciencias, pero el área de derecho es un poco más restringida. Entonces yo empecé a hacer una búsqueda literal exhaustiva de becas y no encontraba una beca que tuviera todos los complementos necesarios para que yo pudiera durar todo el tiempo que normalmente dura un posgrado en el extranjero. Y entonces, por azares del destino,
empiezo a investigar, después de haberme titulado, me titulo aquí con mención honorífica, empiezo a buscar a ver si había a lo mejor becas de excelencia y me encuentro con una beca que es maravillosa, que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores a través o en convenio, con la AXI, que es la Agencia de Cooperación Internacional de la República de Chile. Y entonces este tipo de becas lo que te dan es una cobertura completa, absolutamente completa. Te cubren todo. Pero ¿cuál es el requisito esencial? Que esa beca únicamente se la otorgan a un solo abogado por año para todo el país. Entonces la beca es muy reñida. Es una beca muy peleada. Cuando yo empiezo a ver los requisitos, yo lo primero que pensé, yo dije, yo voy a postular porque tengo ganas de irme y voy a hacer todo el trámite. Pero en el fondo no sabía si tenía siquiera la posibilidad de pasar un primer filtro, porque un primer filtro tú lo pasas aquí en México. De hecho, tú nunca te enteras, no te dicen, tú te enteras si es que tus papeles llegan hasta Chile, que es donde finalmente, por ejemplo, en mi caso, se decidió los embajadores decidieron por mí para darme la beca. Y entonces cuando yo hago todo este proceso, al principio yo la verdad no tenía ni siquiera una expectativa real de poder concretar esta beca. Finalmente yo inicio este periodo a los 2 meses de haberme titulado. Y 6 meses después me estaban avisando, recibí una llamada de Santiago de Chile para avisarme que me habían seleccionado, que era la abogada seleccionada para irme becada a estudiar, y es así como llego a estudiar mi maestría. Entonces, cuando yo llegué allá, lo primero que pregunté, porque obviamente me daba mucha inquietud saber, yo únicamente tenía 23 años, me acababa de titular, tenía de hecho escasos 3 meses que me había titulado, ya tenía experiencia profesional, había estado trabajando en el Poder Judicial, pero de ahí en fuera me causaba mucha curiosidad saber cuál había sido el factor determinante para que me seleccionaran a mí y no a otra persona dentro de los miles de participantes que había. Y entonces cuando yo llego allá a Santiago de Chile y llego a la embajada y recibo los papeles y la bienvenida oficial y pregunto, ellos lo primero que me responden fue contundente y me dicen, el hecho de que tú cuentas con un antecedente de movilidad internacional. Y ese antecedente que tú tienes es un antecedente positivo, duraste 1 año, tus materias obviamente estuvieron aprobadas, regresaste y te titulaste, eso quiere decir que tú le prestas la garantía, en este caso, de que la inversión que vamos a hacer en ti para tu maestría va a estar garantizada. Y por lo tanto, de esa manera es que nosotros adquirimos esa calidad de embajadores. Desde que estamos en la universidad, embajadores, en otros países, abriéndole puertas a los estudiantes que vienen, a los que están por irse y a los que todavía a lo mejor tienen la duda de si irme o no irme, porque muchas veces también está el miedo, ¿no? El miedo de, oye, ¿cómo va a ser cuando me vaya? Y si me voy sola, y si no me voy con mis amigos, y voy a llegar con gente extraña, sí iré a probar, todo ese tipo de dudas que a lo mejor llegan, a albergarse en un momento dado, en una persona que está a punto de tomar la decisión, o que no tiene la certeza absoluta, te puedo decir con toda la seguridad que quedan disipadas una vez que vives la experiencia, que sabes lo que es conocer otras culturas, conocer otra gente y sobre todo mostrar también aspectos de nuestra cultura para que la gente, al igual que nosotros salimos al extranjero, sepan que nosotros somos puertas abiertas y estamos también dispuestos a recibirlos de la misma manera. Yo creo, Emma, que esas 2 cosas que mencionas son muy importantes. Siempre somos embajadores cuando vamos a otro lado y somos embajadores de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra universidad e incluso hasta de nuestra propia familia. Entonces jugamos un papel muy importante porque identifican a México como la persona que está ahí. Y también lo que dices, y era lo que platicábamos también un poco fuera del aire, la dificultad que de repente presenta encontrar becas para las ciencias sociales, aparentemente, más bien, sí existe. No vamos a mentir que no existe, porque obviamente pues la tendencia mundial, la tendencia nacional es el desarrollo tecnológico. Sin embargo, también es importante recalcar que claro que se puede. Hay que buscarle igual un poco más, hay que realizar procesos, pero sí se puede, sí hay becas también, sí las pueden encontrar y pueden realizar todo ese proceso. Tu caso es un caso exitoso y también existen otros casos de otras áreas también de las ciencias sociales en donde se logra esta meta final y se logra cumplir este proyecto y este propósito, y qué mejor que ayudado de un antecedente que también es importante. ¿Qué tan diferente fue para ti la experiencia en Chile que en Francia?
Mira, la verdad, la experiencia, cuando la comparo, sí fue muy distinta, porque, por ejemplo, cuando yo llegué de movilidad a Francia, las primeras experiencias, bueno, claro, yo llegué directamente a clases y no hubo mucho tiempo como de conocer, de adaptación, o sea, prácticamente creo que tuve 3 días entre que llegué y ya estaba en la universidad. Entonces eso pues te va enrolando en un ritmo que va muy rápido y que te tienes que ir poniendo a la par de tus compañeros, de las clases, y tomar como ese nuevo método de enseñanza. Y prácticamente te puedo decir que a mí el año se me pasó rapidísimo y fue un año sobre todo muy extenuante, porque claro que requiere un esfuerzo mucho mayor entender aparte también una legislación que sí tenía aspectos muy distintos, y sobre todo por algunas materias en particular que yo llevé allá y que eran muy exigentes. Entonces en ese sentido sí fue una experiencia distinta. En el caso, por ejemplo, cuando yo lo comparo, en el caso de Chile, yo llego en un contexto donde yo era realmente muy chica en relación a mis compañeros de maestría. De hecho, yo prácticamente era una niña, yo tenía 23 años y la mayoría de mis compañeros, ya eran fiscales, defensores, magistrados, esos eran mis compañeros. Entonces claro que cuando yo llegué y veo el desafío al que me estoy enfrentando, sobre todo en Santiago de Chile, es porque son personas que además de que obviamente que ejercitan la carrera, ya tenían cargos importantes, y obviamente para ellos era su legislación y ellos ya estaban, eso es lo que practicaban en el día a día, y para mí obviamente no iba a haber como una nivelación especial, o sea, yo tenía que estar a la par que ellos. Entonces ese primer momento también, esos primeros prácticamente 3 meses en que yo llego, sí fueron muy exigentes en cuanto a tener que estudiar todos esos cambios, todos sus códigos, para poder estar en sintonía y a la par de los estudios. ¿Por qué? Porque también el programa en el que yo estuve era un programa sumamente exigente y por lo tanto tenía que estar, al día. Ahora, los profesores también que recibíamos eran de los catedráticos más reconocidos y vienen de hecho de muchas partes del mundo a darte exclusivamente esa clase. Entonces, por lo tanto, es una maestría muy demandante. Al principio, no te voy a negar, yo sí lo veía difícil, sí decía, no sé si voy a ser capaz de poder sacar todos los módulos bien. Soy muy chica, ellos ya están más grandes, pues obviamente todos empapados en la legislación, y finalmente me voy llevando la sorpresa que aproximadamente pasando el primer trimestre de la maestría me había logrado, acomodar, nivelar, y no solamente eso, sino que tuve la oportunidad de empezar a ir a conocer el centro de justicia, a relacionarme con los magistrados, a ver cómo es su medio en el día a día, y todo ese ejemplo que nosotros tomamos, por ejemplo, en un momento dado cuando hicimos la reforma al sistema de justicia penal aquí en México, me tocó la experiencia, y eso es lo más valioso que a lo mejor yo me pude traer de Chile, de estar inserta en el centro de justicia de Santiago y ver el día a día, la práctica, poder traer buenas prácticas para replicarlas acá y poder hablar de una experiencia vívida, es decir, cómo de verdad lo hacen, cómo ellos sintieron ese cambio y cómo también nos pueden ayudar a nosotros en este momento específico que estamos viviendo de consolidación, porque prácticamente pues ellos ya lo vivieron. Y entonces esa parte finalmente fue la que yo creo que termina de enriquecer toda esta experiencia, es esa como cerecita en el pastel, donde ya no te toca verlo desde afuera, sino que me tocó ver todos los ámbitos, no solamente desde el Poder Judicial, sino también desde la Defensoría, desde la Fiscalía. Entonces el tener compañeros que ya estaban insertos en ese mundo y que te podían abrir la puerta para que conocieras esas experiencias, yo creo que fue lo más enriquecedor y el mayor aporte, porque finalmente cuando yo regreso a México, terminando estos estudios, llego y empiezo obviamente a buscar trabajo. En la experiencia profesional, mi primera experiencia profesional fue prácticamente en cuanto a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y eso lo logré hacer con lo que yo había aprendido, no nada más en las aulas, en el magíster, sino en la parte práctica y profesional que tuve la oportunidad de hacer junto con mis compañeros allá en Santiago. Justamente eso quería platicar. Cuéntame qué haces actualmente, cómo te has desarrollado en esta área del derecho. Bueno, cuando terminé de trabajar en esta parte de la implementación, que fue cuando ya termina prácticamente en todo el país, regreso aquí a mi estado después como de casi 4 años de ausencia, y empiezo
¿cómo se llama?, a trabajar ya en la universidad. En esta parte de la universidad, evidentemente, ahorita lo que me toca ahorita hacer es servir únicamente como enlace de movilidad estudiantil para la Facultad de Derecho, que es la parte que nos gusta y que queremos incentivar a todos los estudiantes, que aunque evidentemente nuestra materia pueda tener algunas partes que sí efectivamente, o materias que son más cerradas, lo cierto es que cada día hay más oportunidades para poderse ir, hay muchas posibilidades, y no únicamente posibilidades, sino también que existen becas. Son becas que también pueden buscar los estudiantes paralelamente, por ejemplo, para aquellos que tengan una dificultad mayor para poder ejercitar su movilidad. No quiere decir que es imposible. Hay muchas plataformas que actualmente están ofertando becas para alumnos de licenciatura, para alumnos de pregrado, y posteriormente quienes logren hacer su movilidad pueden utilizar esa herramienta para solicitar una beca en posgrado. Entonces es incentivarlos, es a que pierdan el miedo, es a que rompan las barreras, que se atrevan a irse, a salir, y sobre todo lo más importante, una vez que se encuentren afuera, no importa, aunque sea en otro estado, sea una movilidad nacional, sea una movilidad internacional, que tengan la plena certeza y la seguridad que van a tener una perspectiva diferente de cómo ver las cosas, cómo asumir realidades, cómo enfrentar retos, y sobre todo, cuando regresen aquí a San Luis Potosí a terminar su carrera, cuando regresen aquí a su estado y se estén ya desarrollando profesionalmente, van a tener una perspectiva diferente que les va a permitir tener una flexibilidad distinta al resto de las personas, porque el aspecto de la movilidad yo creo que es un aspecto fundamental que debemos incentivar en todos nuestros estudiantes. Ya hoy en día, en un mundo globalizado, no podemos permanecer, ¿cómo se llama?, insertos en el mismo lugar. Al contrario, tiene que haber intercambios constantemente, porque eso permite no nada más el intercambio de ideas, de cultura, sino también un intercambio de manera de pensar, una difusión que sea integral, y también eso, el estar estrechamente, aunque las distancias nos separen, pero estar cercanos de esa manera. Emma, después de tu experiencia en el extranjero, tanto en posgrado como en licenciatura, y aparte después de tu desarrollo como profesionista ya del derecho, ¿qué consejo le darías a alguien que nos está escuchando ahorita y que está a punto de iniciar este proceso de movilidad? O sea, que ya está a punto de irse o a punto de llevar sus papeles. Bueno, en lo particular, la convocatoria cerró el día de ayer, y a todos los estudiantes que me tocó platicar con ellos y que tenían dudas y que también se están yendo a informar, por ejemplo, para preparar su movilidad para el próximo semestre, yo lo primero que les digo es: busquen, cuando quieran escoger su movilidad, busquen dos cosas principalmente. Una, ¿qué quieren hacer cuando estén fuera de aquí de San Luis? Y cuando yo les digo qué quieren hacer, es a dónde quieren irse y qué buscan en ese lugar. En concreto, ¿qué buscan? ¿Qué experiencia buscan? Y después de que me digan a qué lugar se quieren ir y que ya hayan decidido si eligen Europa, si eligen Sudamérica, si eligen Estados Unidos, si eligen alguna movilidad nacional, que me digan por qué seleccionaron esa universidad en particular. Porque esas dos cosas son las que fundamentalmente los van a mantener y los van a hacer tener siempre la seguridad de que hicieron la mejor elección. Primero, porque eligieron el lugar donde ellos quieren estar para conocer, para enriquecerse, para salir, porque nosotros entendemos que la movilidad, además de ser una experiencia evidentemente académica, los muchachos también salen, hacen vida social, interactúan con sus compañeros, salen a conocer otros lugares. Entonces, que el lugar que elijan sea un lugar que les pueda aportar eso. Y obviamente el segundo lugar es ¿por qué seleccionaste esa universidad? Y que esa universidad que tú estás escogiendo tenga un plan de estudios o unas materias que efectivamente a ti te puedan enriquecer, que aprendas algo allá distinto, que tú sepas que a lo mejor aquí no vas a aprender, o que te lo van a enseñar de una manera distinta, y que luego entonces tú, con ese conocimiento que tengas en el extranjero, lo puedes incluso hasta replicar cuando tú regreses con tus compañeros, con lo que aprendiste. Obviamente el conocimiento se queda, es un bagaje que llevamos para toda la vida. Todo lo que aprendamos, tanto a nivel académico como personal, nos va a acompañar el resto de nuestros días, y yo te puedo asegurar que eso va a ser para bien. Entonces, que sean esas dos cosas, que se decidan, que no tengan miedo. Sobre todo, es que mis amigos no se van a ir y entonces yo quedaría solo, ¿y qué va a pasar? Vete. Si te vas solo, es más, yo considero que es la mejor oportunidad. ¿Por qué? Porque eso te obliga a abrirte necesariamente a otras personas, te obliga a conocer, te obliga a aperturarte y te obliga también a romper esa zona de confort donde no hay nadie que tú conozcas, donde no hay nadie que te pueda resolver los problemas, donde no hay nadie que te vaya a ayudar, y sin embargo, que tú tengas la posibilidad de hacerlo y con eso tener la seguridad de que puedes salir adelante ante cualquier desafío que te presente la vida.
Eso es muy importante que lo digas, Emma. Yo creo que la experiencia, como ya hicimos mucho énfasis durante el programa, obviamente es profesional, pero también es personal. Te cambia una perspectiva del mundo, de tus estudios, yo me atrevería a decir que de tu familia también, claro, y de las oportunidades de trabajo que puedes conseguir después. Yo creo que la capacidad de adaptación ahora, en la actualidad, es uno de los principales requisitos para los empleadores de cualquier persona que se integre a las empresas o a las instituciones. Tenemos que saber adaptarnos al cambio y adaptarnos a resolver los problemas también con lo que tengamos. Entonces esta experiencia va muy dirigida hacia eso. También te tienes que adaptar al cambio y también tienes que resolver tus propios problemas, y que mejor que resolverlos en otro contexto, ¿no? Un contexto diferente al que estás acostumbrado. Algo que te saca precisamente de tu zona de confort. Emma, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Me da mucho gusto que platiques, como te platicaba afuera, aquí en el programa tratamos de que nos platiquen de qué se trata alguien que ya lo vivió, alguien que tiene la experiencia directamente, alguien que te puede decir, bueno, o sea, igual sí está complicado, pero sí se puede hacer, puedo tener estos beneficios, y además es una experiencia que la institución brinda para toda la vida. Y eso también es muy importante, no en cualquier lado puedes tener esta experiencia de toda la vida, y además con los convenios que tenemos actualmente, que prácticamente hacen que la misma colegiatura que pagues aquí, la pagas en otro lado. O sea, no es como que si me voy a Francia voy a pagar en euros, carísimo, todo, no, al contrario, pagas tu misma colegiatura que aquí, y hay otras maneras de cubrir tus gastos personales, que además, pues siendo estudiante y siendo joven también puedes adaptarte, ¿no? A otro tipo de circunstancias. Entonces, qué bueno que tuviste oportunidad de venir, Emma. Ojalá nos acompañes más adelante para seguir platicando más de la Facultad de Derecho también, pero de toda esta experiencia internacional y de todas las inquietudes que tienen los jóvenes que nos escuchan también, o sus papás, también es importante recalcar, sobre todo este proceso de movilidad. No, pues muchas gracias, al contrario, y a todos los estudiantes yo les digo, si se puede, si hay muchas oportunidades, hay muchos convenios, y sobre todo, decídanse, váyanse y pierdan el miedo. Como no, pues ahí estuvo. Les recordamos que bueno, vamos a seguir platicando más de este tema, y esperamos, como te digo, Emma, que nos acompañen más adelante para seguir platicando de toda esta área, y que los esperamos también la próxima semana para seguir platicando más de nuestra universidad. Mi nombre es Raquel Soto, hasta la próxima. Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes la próxima semana para seguir platicando más de nuestra universidad. Esto fue Parte de ti.